Y hoy yo quiero pasar a el cuarto punto: victoria sobre el pecado y la derrota de Satanás. Cuando tratamos de vencer el pecado, ataduras, pensamientos impuros, a través del esfuerzo humano y disciplinas bien intencionadas, solo seremos arrastrados por él. Jesús derrotó en la cruz al pecado y solo a través de la transferencia de su poder y de su espíritu vamos a lograr el éxito. ¿Cuáles son los pasos que el apóstol Santiago nos enseña para derrotar el pecado y a Satanás? ¿Cuántos quieren ser vencedores en estas dos áreas, el pecado y sobre Satanás? Entonces escuche bien lo que dice la Biblia acerca de esto, lo que dice el apóstol Santiago. Vamos a hacernos carne de esta palabra y vamos a dejar que el Espíritu del Señor vaya trabajando en nuestros corazones. La palabra del Señor nos dice en Santiago 4:5, capítulo 4, versículo 5, ¿o pensáis, dice, que la Escritura en vano, el Espíritu que lo ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, para que el poder de Dios more en nosotros. El vaso tiene que ser limpio. La Biblia dice que nosotros somos como recipientes, como vasos. Cuando uno quiere sentarse a la mesa o va a comer a algún lado, normalmente le ponen los vasos limpios. Si uno ve que adentro hay una mosca, le dice la esposa, le dice al hijo, se levanta y va y lo lava bien. Entonces, la Biblia dice que somos vasos, y cuando Dios quiere usarnos, nos quiere limpios, no con olores extraños, ni babeados, con mosca, ni con cosas adentro. Y si está sucio, Dios no nos puede usar. Entonces Jesús murió en la cruz del Calvario precisamente para limpiarnos de toda basura, de toda inmundicia. No importa dónde caíste, no importa dónde estabas, no importa lo que eras, a Dios no le interesa eso, porque Dios te amó como eras, con todos tus errores, tus pecados y equivocaciones. Dios dice que si le pedís perdón y te arrepentís de corazón, Él echará de ti al fondo de la mar todos tus hechos antiguos y no los tomará en cuenta, y podrás empezar una nueva etapa en tu vida. Y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado y de toda maldad. Dios lo prometió, y todos los que estamos aquí hemos sido lavados por la sangre de Jesús. La mayoría, amén. ¿Cuántos fueron lavados por la sangre de Jesús? Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el primer punto, de acuerdo a lo que estamos leyendo, dice que Dios ha hecho morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que consultar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Qué son las cosas que están impidiendo que podamos acceder a un mayor nivel de fe? Que podamos superar cosas que nos tienen atados, cosas que no las vemos. Muchas veces nos pasa un elefante por adelante y no nos damos cuenta. Y uno dice, ¿cómo no se dio cuenta de que esto estaba mal? ¿Cómo no se dio cuenta que esto es aborrecible a Dios? ¿Cómo no se dio cuenta de esta mala actitud? ¿Qué le pasa? No tiene discernimiento espiritual. Está ciego. Por eso tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, yo quiero crecer, quiero empezar a ver las cosas que hasta aquí no veía. ¿Quién te lo va a revelar? El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo
dice, nos ama y nos anhela intensamente para sus planes y propósitos. La palabra que usa acá en la Biblia es celo, nos cela. Y un poco la traducción sería, nos ama intensamente. Porque tiene un plan con tu vida. Y cuando te estás desviando, Él se pone mal, se pone triste. Nadie quiere entristecer al Espíritu Santo. Pero no meternos con Dios en oración. ¿Cuántos están orando más? Meterse con Dios en oración trae revelación. El Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a mostrar en qué estamos trabados últimamente, para que Dios nos pueda mostrar. Segundo, nos dice la palabra de Dios en el versículo 7, consultar al Espíritu Santo, y luego dice someterse. El versículo anterior dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Aquí tenemos que aplicar lo que aprendimos en Segunda Crónicas, 7:14, dice, si mi pueblo se humillare, buscara mi rostro y se apartara de sus malos caminos, yo los perdonaré y los sanaré. Entonces aquí someternos significa esto, tenemos que ponernos bajo el gobierno de Dios. Y tenemos que ponernos bajo también la autoridad espiritual que Dios da a sus ungidos. ¿Cuántos saben que Dios levanta personas? Dios levanta personas. Uno dice, pero si está diciendo lo mismo, ¿por qué este lo dice de una manera y el otro lo dice de otra manera y llega de otra manera y toca a las personas? Pero si está diciendo lo mismo, porque esas palabras están ungidas. Esas palabras tienen poder, porque Dios elige los vasos que se limpian, que le busca de corazón y deposita su gloria sobre ellos. Y esas personas van a ser usadas por Dios. Y acá tenemos un relato en 2 Reyes 2, del 1 al 15. Y acá nos relata a Elías y a Eliseo. Elías era un hombre tremendo de Dios, un hombre usado de una manera sobrenatural. Él oraba y no llovía, y no llovió por 3 años. Él oró y la lluvia empezó a caer hasta que empezó a inundar todo. Él fue el que desafió a los profetas de Baal y les dijo, si ustedes tienen un Dios, presenten su holocausto aquí y pidan que su Dios se lo encienda. Y dice que estuvieron todo el día los profetas, 400 profetas, clamando a sus dioses que se encienda el fuego. Entonces él un poco los cargaba y le decía, parece que el Dios de ustedes está sordo y no los escucha. Y se tajeaban y quizás vas a tener un desafío así con el Gauchito Gil, Sal la Muerte. Y en ese tiempo fue desafiado con esos dioses paganos. Y cuando terminaron ellos le dijo, bueno, ahora me toca a mí. Entonces Dios dijo, él clamó a Dios y le dijo que a partir de este momento, gracias, la gloria de Dios cayera sobre ese holocausto, y dice que cayó fuego del cielo de una manera sobrenatural y se encendió el holocausto. Pero antes de esto hizo una gran prueba Elías. Echó un montón de agua sobre la leña para demostrarles que Dios puede encender un fuego sobrenaturalmente y no necesita ningún tipo de combustible.
Sabe que está el triángulo del combustible, que está el calor, ¿no?, el combustible y el oxígeno para que se encienda. Eso es lo primero que le enseñan a un bombero. Pero Dios no necesita nada de eso, porque Él es el inventor del combustible, del oxígeno, y de todo lo que existe. Entonces cayó fuego y dice que hasta consumió el agua hasta las últimas consecuencias. Bueno, este era el poderoso Elías, tremendo hombre de Dios. Cuando él hablaba, la gente temía, a ver qué me va a decir este, a ver si me descubrió un pecado y me cae un rayo. Eran tremendos los profetas en ese tiempo. Entonces había un discípulo, tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Y ya le había dicho que Eliseo iba a heredar la unción de Elías. Entonces el discípulo lo seguía por todos lados y hacía todo lo que el maestro hacía. Él caminaba, su discípulo atrás. Él iba a comer, su discípulo iba atrás. Él hacía un milagro, su discípulo quería imitarlo en el milagro. Entonces le dice, bueno, ahora yo me toca ir, Dios me va a llamar. Y le dice, quédate acá. Quédate acá que Dios me dijo que tengo que ir al Jordán. Le dice, no te dejo ni a sol ni a sombra. Por donde vos vayas, yo te sigo. Y lo que vos hagas es lo que yo voy a hacer. Se lo dijo una vez, se lo dijo 2 veces, se lo dijo 3 veces, hasta que lo convenció a Elías. No se lo podía sacar de encima. Lo seguía para todos lados. ¿Por qué? Porque la unción se transfiere. Y antes de irse, se saca Elías la capa, golpea el Jordán, se abre el agua en 2 y pasa Elías y Eliseo juntos. Y le dice, si tú me ves antes de que me vaya, entonces la unción va a ser tuya. Así que pedime lo que quieras. Entonces le dijo, antes de que te vayas, yo te voy a pedir la doble porción. Lo que hay en tu vida, doble. Tremenda cosa, le dice Elías, has pedido. Ahora, dice, si tú me ves antes de que yo me vaya, lo tendrás. Imagínese, se habrá puesto palitos, escarbadiente, no dormía, no vivía. Tenía pasión por la unción. Tenía hambre por el poder que tenía Elías. No comía, no dormía, lo seguía, no paraba. Porque él sabía que le iba a ser transferido el poder. Todos aquellos que rechazan la unción que opera en un siervo de Dios, esa misma unción le va a juzgar. Los que tienen en poco la unción, los que no la valoran. ¿Cuál es uno de los enemigos de estar bajo unción, bajo la cobertura? Familiarizarse. Por eso para mis hijos y para mi familia es el doble de problema, porque están acostumbrados al papá. No están mirando al pastor, al siervo. Entonces para ellos es un doble trabajo de fe. Cuando nosotros nos familiarizamos y no respetamos la unción, no la podemos recibir. Para poder recibir la unción, primero tenemos que respetarla y después sembrar sobre esa unción.
Yo quiero que la unción que tiene este siervo crezca en mi vida. Yo la quiero recibir. Porque quiero hacer los mismos milagros. Quiero hacer la misma obra que están haciendo. Entonces, ¿cuál es la característica de Eliseo? Hacía todo igual. Hasta que él adquirió la misma unción. Y cuando volvió a pasar el Jordán, pasó que se le cayó la capa a Elías antes de ser arrebatado. No le dije que fue arrebatado en un carro de fuego. Se lo llevó. Tremendo. Se le cayó la capa. Y dice que Eliseo la tomó y se fue al Jordán, igual que su maestro, ¡pum!, le pegó al agua. Y el mar se abrió igual que su maestro. Hizo lo mismo. Lo copiaba. Y cuando Elías le decía, quédate acá, le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Donde tú vayas, yo iré. ¿Sabe cómo se llama eso? Hambre. Por la unción, por la presencia de Dios, por los milagros. Que Dios te use también de la misma manera. Entonces nos sometemos a Dios, pero también tenemos que someternos al ministerio, a la unción que está cubriendo tu vida, a la unción donde Dios te llamó a ejercitar la gracia que Dios puso en este ministerio. Aarón y María murmuraron sobre Moisés y dijeron, ¿por qué te va a hablar a vos Dios solamente? ¿Y a nosotros qué? Nosotros también creemos en Dios, nosotros también somos cristianos, nosotros también leemos la Biblia, nosotros también oramos, nosotros también profetizamos, nosotros también oramos por los enfermos. Pero Dios le dijo, no toquen a mi ungido. Porque el que se atreve a tocar a mi ungido y a criticarlo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que les pasó en la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a Aarón y María? Les agarró lepra. Y vinieron por favor a pedirle al que criticaron que orara por ellos para que se le vaya la lepra. Cuidado de quién estás hablando. No estás hablando de cualquier persona, de una persona que Dios levantó. Porque eso se te viene en contra. Porque el que maldice a un siervo, a un líder, la maldición le viene encima. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es muy peligroso esto, muchachos, hermanos. Está en la Biblia, no lo invento yo. Queridos amigos, hermanos, la unción es tremenda, pero tenemos que saber manejarla. Por eso Dios no va a depositar su poder y su gloria en cualquier persona que no esté limpia. Amén. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Si no te acostumbras a la unción, no, ya estoy acostumbrado a los milagros, ya estoy canchero. Ah, un milagro más, qué bárbaro, qué lindo, bárbaro. No. Yo le miro los rostros a algunas personas y como que se acostumbraron a que los milagros son como agua corriente. ¿Vos sabés que hay personas que penden de un hilo, que pasan de un lado al otro por un milagro? Vos podrías estar en ese lugar. Cada milagro que Dios hace, por más pequeño o grande que sea, tenemos que darle la gloria a Dios, tenemos que gozarnos, tenemos que alabar su nombre, tenemos que glorificarle. Entonces el Señor se pone contento y sigue derramando poder y milagros en su pueblo. Pero si nosotros somos indiferentes, bueno, uno de los peores pecados que duele el corazón de Dios es la indiferencia. Que nos dé lo mismo una cosa que la otra. Por eso los niños que nacen en un hogar cristiano no ven el milagro de Dios, ven solamente los defectos de los padres. Siempre le apuntan los defectos de los padres.
¿Por qué? Porque están acostumbrados a los milagros, están acostumbrados a que Dios los bendice, que Dios les da gracia. Entonces ellos tendrán que hacer un doble esfuerzo de reconvertirse a Dios para que el mismo deseo que operó en los padres opere también en ellos. Tiene que haber una reconversión. Y nunca te familiarices con la unción. Porque si tú la desprecias y no le das el valor y el respeto que merece, es un arma de doble filo. Con el tiempo se apaga y volvés para atrás. Y el diablo te empieza a robar todo lo que conquistaste. Y por último, les voy a contar una historia. En una oportunidad, un profesor, un experto en relaciones humanas y experto en gestión de la administración del tiempo, quiso sorprender a sus alumnos y dice que se trajo un frasco y una bandeja, y en la bandeja tenía un montón de piedras del tamaño de un puño. Entonces les preguntó a los asistentes, dice, ¿cuántas piedras les parece que podrá llenar esta cantidad de piedras? ¿Cuántos podrá caber dentro de este frasco? Entonces algunos hicieron unas conjeturas, esto, aquello, tantas. Entonces el profesor dice que empezó a ponerlas adentro del frasco hasta que llenó el frasco de esas piedras. Entonces le pregunta a los alumnos, ¿cómo está ahora el frasco? Y todos dicen, bueno, está lleno de piedra. Entonces saca de abajo del escritorio un cubo con piedras más chiquititas. Entonces empieza a poner dentro del frasco y las empieza a ubicar por todos lados hasta que llena el frasco con esas piedritas. Entonces les vuelve a preguntar a los alumnos, ¿cómo está el frasco ahora? Y todos ya estaban dudando, lo dice. Entonces, algunos decían casi lleno, otros lleno, y vuelve a sacar un cubo de arena y lo mete en el frasco, y la arena se empieza a acomodar entre todas las piedras, grandes y chicas, y se llena. Entonces le pregunta a los alumnos, ¿cómo está el frasco ahora? Y todos dicen, ¡eh! No está lleno. Pero dudaba. Toma una jarra de agua y llena el frasco con agua. Y les pregunta a los alumnos, ¿esta experiencia a qué los lleva a ustedes? Entonces salta uno de los mejores alumnos y dice, yo creo que aunque nuestra agenda esté llena, si hacemos un poco de esfuerzo, quizás podamos lograr un poco más de lo que hacemos. Entonces el profesor le dice, no. Le dice, lo que esto nos enseña, que si primero no ponemos las piedras grandes, las demás nunca vamos a poder ponerlas. Es decir, si primero no nos ocupamos de los problemas que nos impiden salir adelante, nunca vamos a poder alcanzar y solucionar pequeñas cosas que están en nuestra vida. Es decir, lo primero que tenemos que tratar hoy, ¿qué es lo que nos está impidiendo? ¿Cuál es el obstáculo mayor en tu vida para que recibas la bendición de Dios? ¿Es una lucha mental? ¿Es que Dios te está diciendo algo y no lo estás escuchando?
¿Es que dejaste la presencia de Dios por otra cosa que te atrajo más? ¿Es que a lo mejor Dios estuvo llamándote varias veces y al no escuchar su voz algo se apagó dentro tuyo, algo se secó? ¿Es que Dios quizás hizo milagros en tu vida para demostrarte que Él está presente y no tuviste en cuenta el llamado que tenés en tu vida? Yo quisiera que hoy escuchemos esta reflexión. Todas las cosas están permitidas, pero no todas son para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Dios nos ha dado un potencial, pero esto significa que si el cigarrillo nos domina, nos está dominando una hoja, si nos está dominando el alcohol, nos está dominando un grano. Y Dios hizo y nos dio una autoridad y nos hizo a su imagen y semejanza y dijo: señoreen sobre la tierra y sojúzguenla. Y cuando el hombre pierde su autoridad, cuando el diablo le roba su autoridad por el engaño, las circunstancias y la naturaleza terminan dominándolo a él. Si el alcohol, el cigarrillo o cualquier tipo de adicción o pornografía o lo que sea está dominando tu vida, quiero que sepas que Dios te hizo para que domines todo y no para que lo demás te domine a ti. Por eso dijo Pablo: no todo puede ser bueno, pero no todo me conviene. Creo que tu decisión hoy es sacarte de encima lo que no te permite alcanzar las demás cosas. ¿Alguna actitud de incredulidad? ¿Una cuenta que no saldaste? ¿A alguien que no le pudiste perdonar? ¿Algo que te está llevando a aflojar las cuerdas? Está todo bien lo que dicen, está todo bárbaro, pero este área no creo tanto. En este área de la economía, en este área del sexo, yo creo que Dios nos habla bien claro a todos. Dios quiere vasos limpios. Y si hay algo que limpiar en tu sexualidad, este es el tiempo. Si hay algo que limpiar en tu economía porque no le has creído a Dios y has retenido lo que no debías retener, le has quitado a Dios la gloria, la honra y su reconocimiento, este es tiempo de arrepentirte y sacar las piedras grandes. Dios empieza con las piedras grandes, con lo básico que todavía no superaste.